Lo que firmé. Sin leer me llamo Rosa Elena. Tengo 63 años. Y hace 3 semanas descubrí que no tengo nada. No una casa. No una cuenta bancaria. No un nombre en ningún papel importante. 38 años de matrimonio. Y mi nombre no aparece en ningún lugar donde debería estar. Pero voy a contarte desde el principio. Porque esto no empezó hace 3 semanas. Empezó mucho antes. Yo solo tardé en verlo. Era un martes por la mañana cuando Gerardo cayó. Yo estaba en la cocina. Escuché un golpe sordo, como cuando cae un saco de arroz contra el suelo. Salí corriendo al pasillo y lo encontré recostado contra la pared, con la cara torcida hacia un lado y la mano derecha temblando. Llamé a emergencias. Les grité la dirección 3 veces porque me temblaba la voz. Luego me senté en el suelo junto a él y le tomé la mano. Y no sabía si me escuchaba. Le dije que ya venían. Le dije que no se moviera. Le dije que yo estaba ahí. 38 años de matrimonio. Y ese fue uno de los pocos momentos en que le hablé, sin calcular primero lo que ibas a decir. En el hospital me dijeron que había sido una hemorragia cerebral. Severa pero no fatal. Que si llegaba a recuperarse, tomaría meses. Que había que esperar. Marcos llegó esa misma tarde. Mi hijo mayor, 41 años. La viva imagen de su padre, con esa misma manera de entrar a un cuarto como si el cuarto le perteneciera. Me abrazó en el pasillo. Me dijo que no me preocupara, que él se encargaba de todo. Debí haberme preguntado en ese momento qué significaba exactamente todo. Pero no lo hice. Estaba tan asustada, estaba cansada. Y durante 38 años había aprendido que cuando un hombre de esa familia decía «yo me encargo», lo correcto era dar un paso hacia atrás y dejar que se encargara. Valeria llegó al día siguiente. Mi nuera, abogada. Siempre con ese tono de voz que suena amable, pero que en realidad es una instrucción. Me trajo un café que yo no pedí y me dijo que necesitaban hablar de algunas cosas prácticas. Que con Gerardo en cuidados intensivos había documentos que no podían esperar. Asuntos del negocio. Propiedades. Cuentas. Me puso 3 hojas sobre la mesita de la sala de espera. Son solo formalidades, Rosa, para que Marcos pueda gestionar todo mientras papá se recupera, para que no haya trabas. Tú sabes cómo son estas cosas. Yo no sabía cómo eran estas cosas. Nunca me las habían explicado. Durante 38 años, Gerardo se había encargado de los papeles, del banco, de los contratos, del negocio. Yo me había encargado de la casa, de los hijos, de las comidas, de las enfermedades, de las mudanzas, de las navidades, de los cumpleaños, de los velorios. Esa era la división. Nunca la cuestioné en voz alta. Valeria me alcanzó un bolígrafo. ¿Aquí y aquí? Aquí y aquí, confirmó ella, con una sonrisa. Firmé. No leí, no pregunté. Firmé porque estaba sentada en una sala de espera de hospital, con el corazón encogido, y porque llevar 38 años sin leer los papeles es un hábito muy difícil de romper en 10 minutos. Ese fue mi error. El más caro de mi vida. Durante las primeras semanas, me concentré en Gerardo. Iba al hospital todas las mañanas. Me sentaba junto a su cama. Le leía el periódico en voz alta, aunque no sé si me escuchaba. Y le hablaba de cosas pequeñas. Que el jardín necesitaba agua. Que la vecina había tenido un nieto. Que el gato había vuelto a subirse al sofá. Marcos venía casi todos los días también. Pero rara vez coincidíamos mucho tiempo. Él llegaba con su maletín, hablaba con los médicos, hacía llamadas en el pasillo. Yo me quedaba dentro, junto a Gerardo. Una tarde, Marcos me dijo que iba a necesitar las llaves del despacho de su padre. Para revisar unos contratos. Dijo. Le di las llaves sin pensar. Eso fue la segunda semana. En la tercera semana,
Gerardo abrió los ojos. No habló de inmediato. Primero fue un parpadeo, luego un movimiento leve de la mano, luego una mirada que tardó 3 días en volverse reconocible. Pero volvió. Lento, con la mitad de la cara todavía rígida, con palabras que salían cortadas y difíciles. Pero volvió. Oh, el día que pudo sostener mi mano con fuerza, lloré en el baño del hospital para que no me viera. Pensé que lo peor había pasado. No sabía que lo peor todavía no había empezado. Fue un sobre lo que lo cambió todo. Llegó a la casa un jueves por la tarde. Una carta del banco. Con el nombre de Gerardo en el frente, como siempre. Normalmente la habría dejado sobre el escritorio sin abrirla. Eso era lo que hacía siempre. Los papeles del banco eran de Gerardo. Pero Gerardo estaba en el hospital. La abrí. Era un estado de cuenta. Números, fechas, movimientos. Revisé la primera hoja sin entender bien. Busqué el saldo. Busqué los nombres de los titulares de la cuenta. Solo había uno. Gerardo Armando Fuentes Reyes. Ni una mención a mí. Eso no me sorprendió del todo. Esa cuenta siempre había sido a su nombre. Pero algo en la segunda hoja me hizo detenerme. Una transferencia. Grande. Muy grande. Hacía 19 días. El mismo día que yo firmé los papeles en la sala de espera del hospital. Me senté en la silla de la cocina y volví a leer. El dinero había salido hacia una cuenta con el nombre de una empresa. Constructora MV y Hijos S.A. MV. Marcos Valeria. Me quedé quieta mucho tiempo con ese papel en la mano. Luego fui al despacho de Gerardo. Las llaves que le había dado a Marcos eran las del cajón principal. Pero yo conocía ese despacho mejor que nadie. Lo había limpiado durante 38 años. Sabía dónde estaba cada cosa. En el cajón de abajo, el que nunca usaba Gerardo porque la cerradura era difícil, encontré una carpeta. Adentro había copias. Copias de documentos que yo había firmado. Los leí esta vez. Palabra por palabra. Me tomó 40 minutos porque tuve que buscar algunas frases en el diccionario de mi teléfono para entenderlas bien. Cuando terminé, tenía las manos frías. Lo que había firmado no eran formalidades. Era un poder notarial amplio, casi ilimitado. Le daba a Marcos la autoridad legal para vender, transferir, hipotecar o disponer de cualquier bien a nombre de Gerardo. La casa donde yo vivía, el local comercial, el apartamento que teníamos en arriendo. Todo. Y la segunda hoja era peor. Era una modificación de un documento que yo no recordaba haber visto nunca. Una modificación al régimen de bienes del matrimonio. Firmada, supuestamente, por mí. Cambiando la sociedad conyugal a separación de bienes. Retroactiva. Retroactiva. Como si nunca hubiéramos compartido nada. Esa firma no era mía. O era mía, y no recordaba haberla puesto. O Valeria había puesto el papel debajo de otro, y yo había firmado sin saber lo que era. Cualquiera de las 3 opciones era devastadora. Esa noche no dormí. Me quedé en el sillón de la sala con la carpeta sobre las rodillas y el teléfono en la mano. Pensé en llamar a Marcos. Pensé en llamar a mi hija menor, Patricia, que vivía en otra ciudad y con quien hablaba poco. Pensé en llamar y si usas alguna amiga. No llamé a nadie. Hay un tipo de traición que te paraliza antes de que puedas nombrarla. Todavía no tenía las palabras. Solo tenía el frío en las manos y esa transferencia con la fecha del día que firmé. A las 3 de la mañana tomé mi teléfono y busqué. ¿Qué hacer si firmé un poder notarial sin saber lo que era? Leí durante 2 horas. Aprendí más sobre leyes en esas 2 horas que en 63 años de vida. Y mientras leía, una idea fue tomando forma. Lenta, todavía frágil, pero ahí. No iba a llamar a Marcos, no iba siquiera a confrontar a Valeria. Primero necesitaba saber exactamente cuánto había perdido. Y después necesitaba saber si había alguna manera de recuperarlo. Al amanecer guardé la carpeta en mi bolso
Me cambié de ropa. Tomé un café de pie en la cocina, mirando el jardín que necesitaba agua, como le había dicho a Gerardo. Luego salí. No a visitar a mi esposo en el hospital. A buscar a alguien que pudiera ayudarme a entender lo que había firmado. La oficina de la abogada quedaba en un edificio pequeño, sin pretensiones, en una calle lateral del centro. Me la había recomendado la señora del kiosco de enfrente del hospital, de todas las personas posibles. Mi sobrina es abogada. Es joven, pero es buena, y cobra según lo que puedas. Su nombre era Daniela. Tendría unos 32, 33 años. Pelo corto, lentes rectangulares, una planta de cactus sobre el escritorio. Me recibió sin cita, entre 2 reuniones. Le puse la carpeta sobre la mesa. «Necesito que me diga qué firmé», le dije. Me miró, luego miró los papeles. Los revisó en silencio durante varios minutos. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado. «¿Usted sabía lo que estaba firmando cuando puso su nombre aquí?» «No», dije. «Me dijeron que eran formalidades». Daniela asintió despacio. «Señora Rosa», dijo, «esto no es una formalidad». Hizo una pausa. «Esto es una transferencia casi total de su patrimonio conyugal». Escuchar las palabras en voz de otra persona fue diferente a leerlas solas a las 3 de la mañana. Fue más real, más pesado. «¿Tiene solución?», pregunté. Daniela volvió a mirar los papeles. Los giró. Revisó las firmas. Se detuvo en la modificación del régimen de bienes. «Esta firma», dijo señalando. «¿La reconoce?». La miré. Era parecido a la mía, pero algo estaba ligeramente diferente. El ángulo de la E inicial. Yo siempre arrancaba la E desde arriba. Esa arrancaba desde abajo. «No sé», dije con honestidad. «No recuerdo haberla puesto». Daniela no dijo nada por un momento. Luego sacó una hoja en blanco y me la pasó con un bolígrafo. «Firme aquí, con su firma normal». Lo hice. Puso las 2 hojas una junto a la otra. Me miró. Y en ese silencio entendí todo lo que no necesitaba que me dijera con palabras. Salí de esa oficina con una cita para el jueves siguiente y con una lista de cosas que necesitaba conseguir. Estados de cuenta de los últimos 3 años, escrituras de la casa, contratos de arriendo o cualquier documento donde apareciera mi nombre junto al de Gerardo. Caminé de vuelta a la casa con el bolso apretado contra el cuerpo. El sol pegaba fuerte. La gente pasaba a mi lado sin mirarme. Una señora de 63 años con una carpeta y el corazón hecho pedazos no llama la atención en ninguna calle del mundo. Pensé en Gerardo en su cama del hospital. Pensé en cuántas de estas cosas sabía él. Y esa pregunta, que todavía no tenía respuesta, era la que más me dolía. Entré a casa. Cerré la puerta. El teléfono sonó casi de inmediato. Era Marcos. «Mamá, ¿dónde estás? Fui al hospital y no estabas». Su voz sonaba normal, preocupada, casi, como la de un hijo que busca pasita a su madre. Yo estaba parada en el pasillo de mi propia casa con el bolso todavía colgado del hombro y la carpeta adentro. El corazón me latía fuerte. Pero respiré. «Pues tuve que salir un momento», dije. «Un trámite». «¿Qué trámite?» «Cosas del seguro médico». Mentí. Y me sorprendió lo fácil que salió. «Ya voy al hospital en un rato». Hubo una pausa corta. «Ah, bueno. ¿Necesitas que te lleve?» «No. Gracias, hijo». Colgué. Me quedé mirando el teléfono en la mano. En 41 años de vida de Marcos, esa era quizás la primera vez que yo le mentía conscientemente. Sin culpa. Con propósito. Algo había cambiado en mí esa mañana. No sabía todavía qué nombre ponerle. Pero estaba ahí. Fui al hospital esa tarde, como dije. Gerardo estaba más despierto que los días anteriores. Había pedido agua por sí solo. Me contó la enfermera. Había intentado decir algo que sonó como un nombre, pero nadie entendió cuál. Me senté junto a su cama. Lo miré durante un momento sin hablar.
La mitad derecha de su cara todavía estaba rígida. Tenía un tubo en el brazo y los ojos cansados. Pero me reconoció. Lo supe porque algo en su expresión cambió cuando entré. «Gerardo», dije en voz baja, «¿cómo estás?» Movió los labios. Salió algo que sonó como «bien». Quizás era bien, quizás era otra cosa. Tomé su mano y me quedé ahí sentada preguntándome si ese hombre que había compartido mi cama durante 38 años sabía lo que su hijo y su nuera habían hecho. Si lo había probado, si lo había pedido él mismo. No podía preguntarle. Todavía no podía hablar con claridad. Pero sus ojos me miraban. Y yo los miraba a ellos. Y pensé, te conozco desde que tenía 24 años. Te conozco mejor de lo que me conoces a mí. Y en este momento, no sé si eres una víctima o un cómplice. Esa noche, al llegar a casa, empecé a buscar. Y el despacho de Gerardo era un cuarto pequeño al fondo del pasillo. 2 archivadores metálicos, un escritorio, una computadora vieja que él casi no usaba. Yo entraba a limpiar una vez por semana y nunca tocaba nada fuera de lugar. Pero esa noche lo revisé todo. Abrí cada carpeta. Leí cada papel que pude encontrar. Busqué fechas, nombres, números de cuenta, contratos. En el segundo archivador, detrás de una carpeta de facturas viejas, encontré un folder azul. Adentro había un contrato, firmado hace 2 años, entre Gerardo y la constructora M.V. e Hijos S.A. 2 años. Marcos y Valeria ya habían registrado esa empresa 2 años atrás, y Gerardo había firmado con ellos 2 años atrás, mucho antes de la hemorragia, mucho antes del hospital, mucho antes de la sala de espera y los papeles que yo firmé sin leer. Me senté en el suelo del despacho con el folder azul sobre las rodillas. Eso cambiaba todo. Esto no había sido una decisión tomada en una emergencia. No había sido Valeria aprovechándose de una situación inesperada. Esto estaba planeado, con tiempo, con cuidado, con la firma de Gerardo puesta antes de que cayera enfermo. Lo único que faltaba era la mía, y la habían conseguido el día que yo tenía el corazón más roto. Antes de continuar, si esta historia te que está llegando al pecho, dale like y quédate, porque lo que Rosa Elena va a descubrir ahora lo cambia todo. Dormí 3 horas esa noche. Al día siguiente fui al banco. Me presenté en la ventanilla con mi cédula y le pedí a la empleada información sobre las cuentas asociadas a mi nombre. Me miró con amabilidad. «Un momento, señora». Tecleó. Esperé. «Usted aparece como titular en... y ninguna cuenta activa en este momento». Lo dijo con cuidado, como cuando alguien sabe que lo que está diciendo va a doler. «¿Ninguna?», repetí. «No, señora. En el sistema no aparece ninguna cuenta vigente a su nombre». Respiré despacio. «¿Y hubo alguna antes?», más tecleó. «Sí, aparece una cuenta conjunta que fue cerrada. Hace 17 días. 17 días. 2 días antes de que yo firmara los papeles en el hospital. La cerraron primero. Luego me pusieron los papeles enfrente. Le agradecí a la empleada y salí. Me senté en una banca de la plaza que estaba frente al banco. Había niños jugando, una señora vendiendo agua, un perro durmiendo bajo un árbol. Saqué mi teléfono y le escribí a Daniela. Encontré más cosas. ¿Puedo ir antes del jueves?, respondió en 10 minutos. Mañana a las 10. Esa tarde, Marcos me llamó otra vez. Pues esta vez no contesté. Me quedé mirando el teléfono vibrar sobre la mesa de la cocina y no lo toqué. 3 llamadas seguidas. Luego un mensaje. «Mamá, necesito que firmes unos papeles más. Son del seguro de papá. Nada complicado. ¿Cuándo podemos vernos?». Los leí 2 veces. Nada complicado. Las mismas palabras que había usado Valeria en la sala de espera. No respondí, pero guardé el mensaje. Le tomé una captura de pantalla. La guardé en una carpeta nueva en mi teléfono que titulé simplemente «Documentos».
Eso también lo había aprendido en esas 2 horas de lectura nocturna. Guardar todo. Fechar todo. No borrar nada. La reunión con Daniela al día siguiente duró casi 2 horas. Le llevé el folder azul, el estado de cuenta, los papeles que había encontrado en el archivador, las capturas de pantalla de los mensajes de Marcos. Daniela los revisó con más calma que yo. Tomó notas. Hizo preguntas concretas. ¿Cuándo se había registrado la empresa? Gerardo tenía abogado propio aparte de Valeria. ¿Había testamento conocido? A esa última pregunta no supe responder. Busque, me dijo. Si existe un testamento reciente, necesito saberlo. Luego se recostó ligeramente en su silla. Señora Rosa, quiero ser honesta con usted. Esto es complejo. Tienen documentos con firmas, tienen fechas, tienen una empresa legalmente constituida. Deshacerlo va a tomar tiempo y va a ser una pelea. ¿Se puede deshacer? Pregunté. La modificación del régimen de bienes tiene inconsistencias en la firma. Eso nos da un punto de entrada. Si logramos demostrar que esa firma fue falsificada o que usted firmó bajo engaño sin información suficiente, podemos impugnar los documentos. Hizo una pausa. Pero necesito que usted esté preparada para lo que eso implica. ¿Qué implica? Me miró directo. Implica enfrentarse legalmente a su propio hijo y posiblemente a su esposo, dependiendo de lo que encontremos. El cuarto quedó en silencio un momento. Afuera se escuchaba el tráfico. El cactus sobre el escritorio no se movía. Ya lo sé, dije. Y era verdad. Lo sabía desde que vi la fecha en el estado de cuenta, desde que encontré el folder azul, desde que entendí que esto no había sido un accidente ni una emergencia. Esto había sido un plan. Y yo había sido la última pieza que necesitaban mover. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Salí de la oficina de Daniela con una lista nueva, más larga que la anterior. Necesitaba encontrar el testamento, si existía. Necesitaba hablar con el notario que había certificado los documentos que firmé. Necesitaba conseguir los registros del banco de los últimos 3 años, no solo el último estado de cuenta, y necesitaba hacerlo sin que Marcos lo supiera. Esa última parte era la más difícil. Marcos llamaba casi todos los días. Venía al hospital. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si había revisado los papeles del seguro. Siempre amable. Siempre con esa voz tranquila que aprendió de su padre. Yo respondía con monosílabos. Le decía que estaba cansada, que ya lo llamaba, que sí, que estaba bien. 38 años aprendiendo a responder lo que el otro quería escuchar. Por lo menos ahora, esa habilidad me servía para algo. El jueves de esa semana, Gerardo habló. No mucho, no claramente, pero habló. Yo estaba sentada junto a su cama cuando movió los labios con más intención que antes y dijo, despacio, cortando cada sílaba. Rosa, aquí estoy, le dije. Me apretó la mano, y luego dijo algo más. Algo que tuve que pedirle que repitiera 2 veces, porque no lo entendí. La tercera vez lo entendí. Dijo, perdón. Me quedé quieta. No dije nada. No lloré. No le pregunté por qué. No le dije que no se preocupara, como habría hecho antes, como había hecho toda mi vida, minimizando, suavizando, quitándole peso a las cosas, para que los demás estuvieran cómodos. Solo lo miré. Y él me miró a mí. Y en ese perdón que salió roto y a medias, escuché todo lo que todavía no podía decirme con palabras completas. Él sabía. No todo, quizás. No los detalles. No cuánto habían planeado ni hasta dónde habían llegado. Pero sabía algo. Había firmado algo. Había permitido algo. Y ahora lo lamentaba desde una cama de hospital con la mitad de la cara sin moverse. Estuve sentada ahí otros 20 minutos, sin hablar. Luego me levanté,
Le arreglé la cobija. Le dije que volvía mañana. Y salí al pasillo. En el ascensor, sola, apoyé la espalda contra la pared metálica y cerré los ojos. El perdón de Gerardo no cambiaba los documentos. No devolvía la cuenta cerrada. No borraba el folder azul ni la transferencia del día que yo firmé. Pero me confirmaba algo que necesitaba saber. No estaba equivocada. No estaba exagerando. No estaba siendo dramática, como Marcos me había dicho una vez años atrás cuando me quejé de algo que ya no recordaba. Esto era real. Y Gerardo lo sabía. Esa noche, revisando los archivadores por segunda vez, encontré algo que se me había pasado la primera vez. Una agenda vieja, de hace 4 años, con la letra apretada de Gerardo. La abrí sin saber qué buscaba. En una página de marzo, subrayado 2 veces con tinta roja, había un nombre que no reconocí. Debajo, un número de teléfono. Y una sola palabra escrita al lado, en letras mayúsculas. Notario. Guardé la agenda en mi bolso. Luego escuché un sonido. La puerta de entrada. Alguien estaba abriendo la puerta de mi casa. Me quedé paralizada en el despacho. Las llaves. Le había dado las llaves del despacho a Marcos. Pero no las de la casa. Las de la casa solo las tenía yo. Y Gerardo. Gerardo tenía un juego, guardado en el cajón de su mesita de noche. Yo misma lo había visto ahí cientos de veces. Apagué la luz del despacho. Me pegué a la pared. Pasos en el pasillo. Lentos, como alguien que conoce la casa y no tiene prisa. Luego una voz. «¿Rosa? ¿Estás aquí?» «Valeria». Solté el aire despacio, sin hacer ruido. Mi corazón latía fuerte, pero mi cuerpo no se movió. Escuché que abría la puerta de la sala. Luego silencio. Luego pasos hacia la cocina. Estaba buscando algo. No había venido a verme. Si hubiera venido a verme, habría llamado primero. Habría tocado el timbre. Había entrado con llave, en silencio, pensando que yo no estaba. Esperé. Escuché el cajón de la cocina abrirse, luego cerrarse. Luego otro cajón. Luego sus pasos moviéndose hacia el pasillo otra vez. Hacia el despacho. Me moví hacia el rincón más oscuro del cuarto. Me puse detrás de la puerta que estaba entreabierta. Valeria empujó la puerta. Encendió la luz. Entró. Pasó a menos de 1 metro de mí. No me vio. Fue directo al archivador. Abrió el cajón de arriba. Revisó rápido, con los dedos corriendo entre carpetas. Luego el cajón del medio. Buscaba algo específico. Yo sabía qué era. El folder azul. O la agenda. O ambas cosas. El cajón de abajo. Sus dedos se detuvieron. Revolvió más despacio. Y entonces se quedó quieta. El cajón de abajo estaba vacío donde antes había estado el folder. Yo me lo había llevado días atrás. La vi tensarse. Cerró el cajón. Se quedó de pie frente al archivador unos segundos. Luego sacó su teléfono y marcó. Esperó. «Marcos, no está». Pausa. «El folder tampoco». Pausa más larga. «No sé. La casa está sola, pero algo no me cuadra». Otra pausa. Sí, llámame». Colgó y se fue. Escuché la puerta de entrada cerrarse. Escuché el motor de su carro encenderse afuera. Me quedé detrás de esa puerta en la oscuridad durante varios minutos sin moverme. Cuando salí, me fui directo a la cocina y me serví un vaso de agua. Las manos me temblaban, pero no del miedo, del alivio. Habían ido a buscar las pruebas. Eso significaba que las pruebas importaban. Eso significaba que yo tenía algo que ellos querían recuperar. Esa noche le envié fotos de todo a Daniela, la agenda, el folder azul, el contrato de hace 2 años, los estados de cuenta, todo lo que tenía. Lo mandé a su correo y le escribí un mensaje explicando lo que había visto. No quería tener esas cosas solo en mi poder. Daniela respondió a la mañana siguiente, temprano. Recibí todo. El contrato de hace 2 años es importante. Guarde los originales fuera de la casa. ¿Tiene dónde? Pensé. Patricia.
mi hija menor. Vivía a 4 horas en autobús. Hablábamos poco, no por falta de cariño, sino por falta de costumbre. Ella se había ido joven, había armado su propia vida, y yo siempre había sentido que molestarla con mis cosas era una carga. Pero esto era diferente. La llamé esa mañana. No le conté todo. Todavía no. Solo le dije que necesitaba que guardara unos documentos importantes para mí, que eran urgentes, que no se los mostrara a nadie. Hubo una pausa larga del otro lado. «Mamá», dijo Patricia, «¿estás bien?» «Todavía no», le dije, «pero voy a estar». Otra pausa. «Mándame lo que necesites. Y mamá, llámame más seguido». Colgué y me quedé un momento con el teléfono contra el pecho. 38 años siendo la madre que no quería molestar a sus hijos con sus problemas. Y todo ese tiempo, quizás Patricia se había estado esperando que la llamara. El fin de semana Marcos apareció en el hospital al mismo tiempo que yo. No pude evitarlo. Llegué y él ya estaba adentro, sentado junto a la cama de Gerardo, hablando en voz baja. Entré. Me saludó con un beso en la mejilla como siempre. «Mamá, qué bueno». Los dos juntos. Gerardo me miró cuando entré. Algo en su expresión cambió. No supe leerlo bien. Me senté al otro lado de la cama. Marcos habló de cosas del negocio, de un contrato nuevo, de que había hablado con el médico y que el proceso de rehabilitación iba bien. Su voz era fluida, segura, la voz de alguien que no sabe que lo saben, o que sabe perfectamente y actúa mejor que nadie. Yo respondí lo necesario. Asentí. Pregunté por los nietos. Eso también lo había aprendido en 38 años. Estar en un cuarto y no estar. Responder sin decir. Sonreír sin sentir. Lo había aprendido para sobrevivir el matrimonio. Ahora me servía para otra cosa. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, deja un comentario. Escribe lo que sea. Una palabra. Eso me dice que no estoy hablando sola. Antes de irse, Marcos me puso una mano en el hombro. «Mamá, esos papeles del seguro. Hay una fecha límite. Esta semana, si puedes». Lo miré. «¿Qué papeles son exactamente, hijo?» «Una fracción de segundo. Casi nada. Pero lo vi. Los del seguro médico de papá, para ampliar la cobertura durante la rehabilitación. Valeria los preparó». «¿Me los puedes mandar por correo?», dije, «para revisarlos con calma». «Otra fracción de segundo». «Claro», dijo. «Te los mando hoy». Me dio otro beso en la mejilla y se fue. Me quedé mirando la puerta cerrada. Gerardo me observaba desde la cama. Us intentó decir algo. Salió a medias, cortado. Pero lo entendí. Dijo, «Cuídate». No sé si era una advertencia. No sé si era arrepentimiento. No sé si sabía lo que Marcos acababa de intentar hacer delante de él. Pero lo miré y le dije, en voz baja, «Sí, eso es exactamente lo que estoy haciendo». Los papeles del seguro llegaron esa tarde por correo electrónico. Los abrí, los leí. Esta vez, cada línea. No eran del seguro médico. Eran una renuncia a mis derechos sobre la propiedad conyugal. Redactada de manera que parecía un formulario rutinario si no lo leías con cuidado. Con espacios para firmar al final de cada página, como si fueran páginas sueltas de un trámite largo. Los reenvié a Daniela con un mensaje corto. «Los papeles que me pidió mi hijo». Respondió en menos de 1 hora. «No firme nada. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ya tenemos suficiente para presentar la impugnación». Leí ese mensaje 3 veces. «Ya tenemos suficiente». 4 palabras que me cambiaron la temperatura del cuerpo. La semana siguiente fue la más difícil. No por lo que pasó, sino por lo que no pasé. Marcos siguió llamando. Le seguí respondiendo con calma. Valeria me mandó un mensaje preguntando si había revisado los documentos. Le respondí que sí, que estaba en eso. Cada mentira era pequeña. Cada mentira tenía un propósito.
Pero cada mentira también me costaba algo, porque yo no había vivido mintiendo. Había vivido callando, que es diferente. El silencio te pesa pero no te ensucia de la misma manera. La mentira activa te cambia algo adentro. Y traté de recordarme que no era lo mismo mentirle a alguien inocente que mentirle a alguien que te había vaciado las cuentas, mientras tu marido estaba en cuidados intensivos. No siempre funcionó, pero seguí adelante. El jueves Daniela presentó la solicitud de impugnación ante el juzgado. Me llamó para decirme que estaba hecho. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora esperamos la notificación. Cuando Marcos y Valeria sean notificados, van a saber que usted presentó la demanda. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de eso? Días, quizás una semana. Colgué y me quedé sentada en la cocina con el teléfono sobre la mesa. Una semana. Una semana siendo todavía la madre que no sabe nada, la esposa que firma sin leer, la mujer que está demasiado asustada o demasiado cansada para pelear. Una semana más de esa actuación. Podía hacerlo. Llevaba 38 años ensayando sin saberlo. Esa noche fui al hospital más tarde de lo usual. Era casi la hora del cierre de visitas. La enfermera de turno me conocía ya y me dejó pasar igual. Gerardo estaba despierto, mirando el techo. Me senté. No dije nada por un momento, solo estuve ahí. Luego saqué la agenda de mi bolso. La puse sobre la cama, cerca de su mano. Lo vi mirarla. Sus ojos se movieron de la agenda a mí. Y en ese movimiento había algo que no supe nombrar del todo. Miedo, quizás. O vergüenza. Gerardo, dije en voz baja. Necesito que me cuentes lo que puedas. Lo que sea, cuando puedas. No respondió. No podía todavía, no con claridad, pero asintió, apenas. Un movimiento mínimo de la cabeza. Era suficiente por ahora. Me levanté para irme. Y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniela, a esa hora de la noche. Lo abrí ahí mismo, parada junto a la cama de mi esposo. Rosa, el notario que certificó los documentos que usted firmó, acaba de contactarme. Dice que tiene información, que quiere hablar. Me quedé quieta mirando la pantalla. Luego miré a Gerardo. Él me estaba mirando a mí. Y en sus ojos, por primera vez desde que había caído en ese pasillo, no vi culpa. Vi algo que se parecía, extrañamente, al alivio. Llamé a Daniela de inmediato. No importaba la hora. No importaba que estuviera parada junto a la cama de mi esposo en un hospital, con las luces bajas, y la enfermera mirándome desde el pasillo. Daniela contestó al segundo timbre. ¿Qué dijo exactamente?, le pregunté. Dijo que quiere hablar en persona. Que hay cosas sobre esa certificación que no le quedaron claras desde el principio. Sus palabras exactas fueron: yo no debí haber firmado eso. Me apoyé contra la pared. ¿Cuándo puede vernos? Mañana, a las 11, en mi oficina. Ahí estaré. Colgué. Gerardo me seguía mirando. No había escuchado la conversación. O si la había escuchado no había entendido todo. Pero algo en mi cara le dijo que algo había pasado. Movió los dedos sobre la cama. Un gesto pequeño, como llamándome. Me acerqué. Puso su mano sobre la mía. Apretó despacio, con la poca fuerza que tenía. No dijo nada. Yo tampoco. A veces 38 años de matrimonio se resumen en eso. En 2 manos sobre una cama de hospital y todo lo que no se puede decir todavía. Salí del cuarto con cuidado. Caminé por el pasillo largo del hospital sintiendo las baldosas frías a través de los zapatos. Afuera la noche estaba despejada. Me quedé un momento en la entrada, respirando el aire. Pensé en el notario. Un notario que llama a la abogada de la parte contraria. Eso no era algo que pasara sin razón. Eso era la conciencia hablando. O el miedo. O ambas cosas. Y cualquiera de las dos me servía. Esa noche no dormí bien, pero tampoco me quedé despierta dando vueltas como las noches anteriores. Había algo diferente. No era calma exactamente.
Era más como cuando uno sabe que el partido ya empezó y ya no hay manera de echarse atrás. Solo queda jugar. A las 6 de la mañana estaba sentada en la cocina con un café y la agenda de Gerardo abierta frente a mí. El nombre subrayado en rojo. Félix Armando Corrales. Notario público. 38 años mirando los papeles de mi marido sin leerlos. Y el nombre del hombre que había certificado el documento con mi firma falsificada estaba ahí, en la agenda de Gerardo, subrayado en rojo por el mismo Gerardo. ¿Por qué lo tenía subrayado? ¿Lo había buscado él? ¿Lo había recomendado alguien? ¿O lo había subrayado después, cuando ya sabía lo que había pasado? Esas preguntas no tenían respuesta todavía, pero las llevé conmigo a la reunión. Félix Armando Corrales tenía unos 60 años, pelo blanco, corbata azul marino, manos grandes. Llegó a la oficina de Daniela antes que yo y estaba sentado con la espalda muy recta cuando entré. Se puso de pie. Me extendió la mano. «Señora Rosa Elena». Lo miré. Era la primera vez que lo veía en mi vida. O eso creía yo. «Señor Corrales». Nos sentamos los tres alrededor del escritorio pequeño de Daniela. El cactus seguía en su lugar. Afuera se escuchaba la calle. Daniela habló primero. «El señor Corrales nos contactó voluntariamente. Le voy a pedir que cuente lo que me dijo ayer». El notario juntó las manos sobre la mesa. «Señora», dijo mirándome, «hace 3 semanas un colega me contactó para pedirme que certificara unos documentos con urgencia. Me dijo que era un asunto familiar delicado, que la señora era la esposa, que ya había firmado pero que necesitaban la certificación rápido porque el esposo estaba hospitalizado». Hizo una pausa. Yo acepté. Me presentaron los documentos firmados. Me dijeron que usted había firmado esa misma mañana. Certifiqué. ¿Me vio usted firmar?, pregunté. Silencio. No. Ahí estaba. «Un notario», dijo Daniela con calma. «Debe presenciar la firma o verificar la identidad del firmante en el momento. No certificar sobre documentos ya firmados que le presentan terceros». El señor Corrales asintió. Tenía la mirada baja. «Lo sé. Fue un error. Un error grave. Y cuando empecé a revisar más en detalle los documentos esta semana, porque me quedó una copia como es protocolo, me di cuenta de que la firma presentada en uno de ellos no coincidía con la firma en el otro. Las mismas páginas, supuestamente firmadas el mismo día, con 2 variaciones distintas. Saqué mi teléfono. Abrí la foto que tenía guardada. Mi firma real junto a la firma del documento. Se la mostré. La miró. Asintió lentamente. «Sí, eso es lo que vi yo también». Daniela ya estaba tomando notas. «¿Está dispuesto a dar una declaración formal sobre esto?», le preguntó. Una pausa larga. «Sí», dijo finalmente. «Debí haber hablado antes. No lo hice por razones que ahora me parecen muy pequeñas comparadas con lo que le hicieron a usted». Me quedé mirándolo un momento. No sentí gratitud exactamente. Tampoco rabia. Sentí algo más frío y más sutil que ambas cosas. Sentí que la balanza estaba empezando a moverse. Salí de esa reunión con 2 cosas nuevas. La declaración formal del notario en proceso y una pregunta que Daniela me hizo al final, cuando el señor Corrales ya se había ido. «Rosa, ¿usted sabe quién contactó al notario? ¿Quién fue el colega que lo llamó?». Negué con la cabeza. Daniela giró su libreta hacia mí. Había escrito un nombre. No era Marcos, no era Valeria, era un nombre que no reconocí. «¿Le dice algo?», preguntó. «No. Es el abogado que registró la constructora M.V. e Hijos, el mismo que redactó los documentos que usted firmó». Hizo una pausa. «Trabaja en el mismo estudio donde Valeria hizo su práctica profesional hace 10 años». Lo dejé asentarse. Una red. No era solo Marcos y Valeria. Había más personas, más piezas. Esto era más grande de lo que yo había visto al principio. «¿Eso complica las cosas?», pregunté.
Complica las de ellos, dijo Daniela, no las nuestras. De camino al hospital esa tarde, me detuve en una papelería. Compré una libreta pequeña, de tapas duras, color verde, y un bolígrafo negro. Me senté en una banca afuera de la papelería y empecé a escribir. No porque Daniela me lo hubiera pedido, sino porque necesitaba ordenar lo que estaba en mi cabeza. 38 años de matrimonio, vistos desde esta nueva luz. Momentos que antes me parecían normales y que ahora tenían otro color. La vez que Gerardo me dijo que no tenía sentido, que yo tuviera una cuenta propia porque él manejaba todo. La vez que Marcos, siendo todavía joven, me había dicho que me preocupara por la casa y dejara los negocios a los hombres. Y Gerardo había reído en lugar de corregirlo. La vez que Valeria me había ofrecido ayudarme con los papeles del impuesto predial, porque yo no entendía esas cosas. Todas esas veces que había firmado sin leer porque preguntar parecía desconfiar, y desconfiar parecía ser mala esposa, mala madre, mala mujer. Me habían educado para no preguntar, y ellos habían usado esa educación como una llave maestra. Escribí todo eso, sin orden, sin elegancia, solo escribí. Cuando llegué al hospital tenía 4 páginas llenas. Gerardo estaba más despierto que nunca. Le habían quitado uno de los tubos del brazo. La enfermera dijo que estaba comiendo solo, aunque poco, que la rehabilitación del habla empezaría la semana siguiente. Me senté. Saqué la libreta. No se la mostré. Solo la puse sobre mis rodillas. Gerardo, dije, y voy a contarte lo que encontré y lo que estoy haciendo. Me miró. No te pido que me detengas. No te pido permiso. Solo quiero que sepas. Silencio. Encontré el folder azul, el contrato con la constructora. Sé que lo firmaste hace 2 años. Sé que esto empezó mucho antes de que te enfermaras. Su expresión no cambió del todo, pero algo en los ojos se movió. El notario habló. Daniela tiene suficiente para presentar la impugnación. Hice una pausa. Cuando Marcos sea notificado todo va a cambiar. Quería que lo supieras antes de que pasara. Gerardo intentó hablar. Le tomó tiempo. Las palabras salían lentas, como arrastrándose. Yo no sabía que llegaría tan lejos. Lo miré. ¿Qué tan lejos pensabas que llegaría? No respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. Marcos dijo, proteger los bienes impuestos. Por si algo me pasaba. Proteger los bienes impuestos. Por si algo le pasaba. Así se lo habían explicado a él. Protección familiar, planificación. Todo muy razonable, todo muy lógico. Y mientras tanto, mi nombre desaparecía de cada papel. ¿Sabías que quitaba mi nombre de todo? Pregunté. La voz me salió quieta. No con rabia, con peso. Una pausa muy larga. No, así. No así, pero de alguna manera sí. De alguna manera había firmado sin preguntar suficiente, igual que yo. O había preferido no ver. O había confiado en que Marcos no iría tan lejos. No así. 2 palabras que podían significar muchas cosas. Que Gerardo no era inocente del todo. Que tampoco era el arquitecto del plan. Que en algún lugar entre esos 2 extremos estaba la verdad, complicada y gris como suelen ser las verdades de 38 años. Me levanté. Descansa, le dije. No era frialdad. Era que no tenía más palabras para ese momento. Esa noche Patricia me llamó. Mamá, recibí los documentos. Los guardé donde me dijiste. Una pausa. Pero necesito que me cuentes qué está pasando. De verdad. Me senté en el sillón de la sala. Apagué el televisor que había puesto solo por tener ruido. Y le conté todo. Desde el sobre del banco hasta el notario. Desde el folder azul hasta la reunión con Daniela. Desde los papeles que firmé en la sala de espera hasta los que Marcos intentó mandarme por correo. Patricia no me interrumpió.
Escuchó todo. Cuando terminé, hubo un silencio largo. ¿Por qué no me llamaste antes, mamá? Porque no quería asustarte. Llevas 63 años sin querer asustar a nadie. Su voz no era de reproche. Era de tristeza. ¿Y quién te cuida a ti? No supe qué responder. Voy este fin de semana, dijo. No discutas. Voy. Colgamos. Me quedé en el sillón oscuro un momento. 63 años sin querer asustar a nadie. Qué descripción tan exacta de mi vida entera. El viernes llegó la notificación. Daniela me avisó por mensaje a las 2 de la tarde. Marcos y Valeria fueron notificados esta mañana. También el abogado del estudio. Tienen 15 días para responder. Lo leí 3 veces. Luego guardé el teléfono en el bolso y seguí pelando las papas que tenía en la mano, porque era la hora de preparar la comida y la vida no se detiene, aunque todo esté cambiando. Pero a los 10 minutos el teléfono sonó. Marcos. Lo dejé sonar. Volvió a sonar. Al tercer intento contesté. Mamá. Su voz había cambiado. Ya no era la voz tranquila y amable de las semanas anteriores. Había algo debajo. Algo tenso. Necesito verte hoy. Estoy ocupada hoy, hijo. Mamá, esto es serio. Lo sé, dije. Silencio del otro lado. ¿Lo sabías? Preguntó. Y en esa pregunta había algo que no esperaba escuchar. No rabia. Algo más parecido a incredulidad. Como si genuinamente no pudiera creer que yo hubiera hecho algo. Como si yo fuera todavía la mujer que firmaba sin leer. Mañana puedo verte, le dije. En un lugar público. Tú y yo solos, sin Valeria. Otra pausa. Bien, dijo finalmente. Y colgó. Volví a las papas. Las manos no me temblaban. Eso también era nuevo. Esa noche, antes de dormir, escribí en la libreta verde. No sobre el caso. No sobre documentos, ni fechas, ni declaraciones. Escribí sobre el día que me casé con Gerardo. Tenía 24 años. Llevaba un vestido que mi madre había cosido. Gerardo llegó 5 minutos tarde a la iglesia y yo estaba tan nerviosa que no noté que había llegado hasta que escuché su voz. Escribí sobre el día que nació Marcos. 16 horas de trabajo de parto. Gerardo afuera en la sala de espera porque en esa época no los dejaban entrar. Cuando me lo pusieron en los brazos, pesaba 3,5 kilos y tenía el pelo negro y pegado a la cabeza. Escribí sobre el día que nació Patricia. Más rápido. Gerardo llegó justo a tiempo. Lloramos los dos. Escribí sobre la casa que compramos cuando Marcos tenía 5 años. El jardín que planté yo. La cocina que pinté de amarillo porque me gustaba el amarillo y nadie me dijo que no. Escribí sobre todas esas cosas buenas porque existieron. Porque 38 años no son solo traición y silencio. Son también comidas de domingo y enfermedades pasadas, y viajes cortos y peleas resueltas, y momentos donde creí que era feliz, y quizás lo era, a mi manera, dentro de los límites que me habían enseñado a no cruzar. Todo eso era verdad, y la traición también era verdad. Las dos cosas podían existir al mismo tiempo. Eso era lo más difícil de sostener. Cerré la libreta. Apagué la luz. Mañana vería a Marcos. Y por primera vez en 41 años de ser su madre, iba a ser yo quien pusiera las reglas de la conversación. Me levanté temprano ese sábado. Me duché con calma. Me vestí con cuidado. No para impresionar a nadie, sino porque había algo en ese acto, en elegir la ropa con intención, que me hacía sentir que tenía el control de por lo menos esa pequeña cosa. Elegí un vestido azul oscuro que Gerardo siempre había dicho que me quedaba bien. No lo elegí por él. Lo elegí porque me lo había dicho tantas veces que ya era mío. El vestido azul era mío. Desayuné sola en la cocina. Café y pan tostado. El gato se subió a la silla de enfrente y me miró como siempre, esperando que yo le resolviera algo. Hoy no, le dije. Le puse su comida en el plato del suelo y salí. Quedamos en una cafetería del centro.
Un lugar con mesas afuera, gente pasando, luz natural. Ningún rincón oscuro donde una conversación pudiera volverse algo diferente a lo que yo quería que fuera. Marcos ya estaba ahí cuando llegué. Estaba sentado con los codos sobre la mesa y una taza de café que no había tocado. Cuando me vio entrar se levantó. Automáticamente, por educación, como siempre. Eso me lo había enseñado yo. Me senté frente a él. Lo miré. Era mi hijo. 41 años. El pelo con las primeras canas en las sienes. Los ojos de Gerardo. Esa mirada oscura y directa que yo había aprendido a leer desde que era niño. Cuando tenía 6 años se rompió el brazo cayéndose de un árbol, y no lloró hasta que llegamos al hospital. Me dijo que no quería que lo vieran llorar en la calle. Ese niño seguía dentro de este hombre, y ese hombre había vaciado mis cuentas. Las dos cosas eran verdad al mismo tiempo. Eso seguía siendo lo más difícil. «Mamá», empezó. «Déjame hablar primero», dije. Se detuvo. En 41 años, yo casi nunca había pedido hablar primero. Casi nunca había puesto la mano así, con esa calma, y dicho detente. Marcos se recostó ligeramente en la silla. Cruzó los brazos. Pero no dijo nada. Sé lo que firmé, sé lo que no firmé. Sé lo del folder azul y el contrato de hace 2 años. Sé lo de la cuenta que cerraron antes de llevarme los papeles al hospital. Hablé despacio, sin subir la voz. Sé lo del notario. Y sé que Valeria entró a esta casa sin permiso buscando lo que yo ya había guardado. Marcos no cambió de expresión, pero algo alrededor de los ojos se tensó. También sé, seguí, que una abogada presentó la impugnación ante el juzgado y que ya tienes 15 días para responder. Silencio. La calle seguía sonando afuera. Un niño pasó corriendo. Una señora con bolsas de mercado. La vida normal de un sábado. «¿Cuándo?», dijo Marcos finalmente. Una sola palabra. «¿Cuándo qué? ¿Cuándo empezaste a hacer todo esto?» Lo miré. El día que abrí el sobre del banco. Frunció levemente el ceño. Como si no pudiera entender cómo un sobre del banco había derrumbado un plan construido durante 2 años. «Mamá». Su tono cambió. Se volvió más suave. Reconocí ese tono. Era el tono que usaba cuando quería convencerme de algo. Cuando era adolescente y quería permiso para algo que yo no quería darle. Esto no era para hacerte daño. Era para proteger los activos de la familia. Los impuestos, las herencias... Todo eso es complicado. Valeria sabe cómo funciona. Era la mejor manera de... «Marcos», se detuvo. «No uses esa voz conmigo», dije. «La conozco desde que tenías 12 años». Una pausa. «La firma en uno de esos documentos no es mía», continué. «Eso no es protección familiar. Eso es otra cosa». Su mandíbula se movió. Apretó ligeramente los dientes. «Eso fue un error administrativo. Valeria ya. No me importa lo que Valeria ya». Seguí hablando con calma, sin rabia en la voz. La rabia la había gastado sola en la cocina a las 3 de la mañana. Y no aquí. Lo que importa es lo que hay en los documentos y lo que dice el notario, que certificó algo que no debió certificar. Marcos me miró durante un momento largo. La voz suave desapareció. «¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes el daño que esto le puede causar a la familia, al negocio, a papá cuando se recupere y se entere?» Ahí estaba. El argumento que sabía que iba a llegar. El daño a la familia. El negocio. Tu esposo enfermo. Todo lo que se supone que debía hacerme sentir responsable del desastre que ellos habían creado. «Tu papá ya sabe», dije. Marcos parpadeó. «Le conté esta semana en el hospital». Un silencio diferente. Más pesado. ¿Y qué dijo? «Eso es entre él y yo». Se quedó quieto. Por primera vez desde que llegué, Marcos no tenía la siguiente frase lista. Podía verlo buscándola y no encontrándola. Le di un momento. Él luego continué. «No quiero destruir nada, hijo. Eso que dices que temes,
No es lo que busco. Lo que busco es recuperar lo que me quitaron. La casa donde viví 38 años. Mi nombre en las cuentas que me corresponden. Mis derechos sobre lo que construí junto a tu padre, aunque nunca haya firmado un solo contrato. Hice una pausa. Eso es todo lo que quiero. Si me lo devuelven sin pelea, la pelea no tiene que seguir. Marcos me miró. Y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que no esperaba ver. No vi al hombre que había planeado esto durante 2 años. Vi al niño que no lloró en la calle cuando se rompió el brazo. Al niño que aprendió muy temprano que en esa familia las emociones se guardaban y las cosas se resolvían en silencio, sin escándalo, sin debilidad visible. Ni había aprendido demasiado bien las lecciones de su padre. Y yo había estado demasiado callada para corregirlo a tiempo. Eso también era mío. Esa parte de la verdad también me pertenecía. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí, todavía aprendiendo a decir basta. Marcos se fue sin decir mucho más. No hubo acuerdo. No hubo promesa. Pero tampoco hubo portazo ni amenaza. Solo se levantó, me dijo que iba a hablar con Valeria y se fue caminando por la calle sin mirar atrás. Yo me quedé en la cafetería con mi taza de café, que tampoco había tocado. El mozo vino y me preguntó si quería pedir algo. Pedí un jugo de naranja. Y me lo tomé despacio, sola en esa mesa afuera, mirando la calle, dejando que el sábado siguiera siendo sábado, a mi alrededor. Patricia llegó esa tarde. Entró por la puerta con una maleta pequeña y me abrazó antes de decir hola. Nos quedamos así un momento, paradas en el pasillo de la casa donde ella se había crecido. Olía igual que siempre, a ese perfume floral que usaba desde los 17 años. «¿Cómo estás?», me preguntó cuando nos separamos. «Rara», dije con honestidad. «Asustada a veces, pero bien», asintió. Esa noche cocinamos juntas, algo que no hacíamos desde hacía años. Ella picó las cebollas porque siempre me hacen llorar a mí. Y yo preparé el arroz y pusimos música en el teléfono y hablamos de cosas pequeñas por un rato, antes de hablar de las grandes. Cuando nos sentamos a comer le conté el encuentro con Marcos. Patricia escuchó con esa atención tranquila que siempre tuvo. Tan diferente a su hermano, tan diferente a su padre. «¿Crees que va a negociar?», preguntó. «No sé. Creo que primero basta de hablar con Valeria. Y Valeria va a decirle que peleen. ¿Y si pelean? Entonces peleamos». Patricia me miró. «Mamá, ¿estás lista para eso? Para lo que puede durar esto, los meses, el desgaste». Era una pregunta honesta, no de dudas sobre mí, sino la pregunta real que había que hacerse. Daniela dice que tenemos un caso sólido. La firma inconsistente, la declaración del notario, el contrato previo que demuestra que esto fue planeado. Eso no es lo que te pregunté. La miré. Tenía razón. No era lo que me había preguntado. Sí, dije finalmente. Estoy lista. No porque sea fácil, sino porque si no lo hago, en 10 años voy a seguir viviendo en una casa que no esté a mi nombre, sin un peso propio, dependiendo de lo que Marcos decida darme. Hice una pausa. Eso no lo puedo aceptar, no después de saber lo que sé. Patricia asintió despacio. «Entonces vamos a pelear», dijo. Y en ese nosotras dos, en ese vamos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No estaba sola. El domingo fui al hospital. Gerardo había tenido una buena noche, según la enfermera. Había dormido más horas seguidas. Le habían bajado una de las medicaciones. Estaba sentado, casi, con la espalda contra la almohada levantada. Eso era nuevo. Los días anteriores siempre estaba completamente horizontal. Me senté. Patricia se había querido venir, pero le pedí que esperara. Esta visita la necesitaba hacer sola. «¿Cómo estás?», le pregunté. «Mejor», dijo. Y era verdad.
La palabra salía menos cortada que antes. Bien, me alegra. Lo miré un momento. Gerardo, ayer vi a Marcos. Sus ojos se movieron hacia mí. Le dije lo que sé. Le dije lo que estoy haciendo. Hice una pausa. No le pedí permiso. Solo quería que supieras que lo hice. Silencio. ¿Tú vas a apoyarme?, pregunté, y me sorprendió lo difícil que fue decirlo. 63 años y pedirle apoyo a mi esposo todavía me costaba como si fuera la primera vez. Gerardo me miró durante un momento largo. Luego asintió. No fue un asentimiento rápido. Fue lento, deliberado, como alguien que sabe el peso de lo que está diciendo con ese gesto. «Firmaré», dijo, «lo que necesites». 4 palabras con esfuerzo. 4 palabras que le tomaron casi un minuto decir. «Firmaré lo que necesites». No sé si era arrepentimiento completo. No sé si era amor. No sé si era solo un hombre en una cama de hospital que entendía que había perdido algo más grande que su salud y trataba de recuperarlo como podía. Pero era algo. Y yo lo guardé. Esa tarde, de vuelta en casa, Daniela me llamó. «Rosa, tengo novedades. El abogado del estudio, el que registró la constructora, se separó del caso de Marcos y Valeria esta mañana». Me detuve en el pasillo. ¿Se separó? Presentó renuncia de representación. No dio explicaciones, pero no necesita darlas. Lo que significa es que Marcos y Valeria van a necesitar buscar nuevo abogado. Y eso les vaya a tomar tiempo. ¿Por qué haría eso? Varias razones posibles. Quizás no quiere quedar involucrado en algo que huele a falsificación. Quizás el notario habló con él también antes de hablar conmigo. Quizás simplemente vio hacia dónde va esto y decidió que no vale la pena. Hice una pausa. ¿Eso nos ayuda? Nos da tiempo, y el tiempo en estos casos casi siempre favorece a quien tiene las pruebas. Colgué. Le conté a Patricia mientras preparábamos el café de la tarde. Mi hija se quedó un momento pensando. Luego dijo algo que me quedó grabado. «Mamá, ¿sabes lo que me parece más increíble de todo esto?» «¿Qué?» «Que construyeron un plan de 2 años para quitarte todo. 2 años planeando, preparando, esperando el momento». Hizo una pausa. «Y tú lo deshiciste en 3 semanas». «Lo pensé. No lo deshice todavía». Dije. «No, pero lo estás deshaciendo». Esa noche, con Patricia dormida en su cuarto de siempre, me quedé en la sala con la libreta verde. No escribí nada nuevo. Solo releí lo que había escrito los días anteriores. Las páginas sobre Marcos recién nacido. Sobre el jardín que planté. Sobre el vestido que mi madre cosió. Y las páginas sobre los documentos. Las fechas, las firmas, el folder azul. 2 historias en la misma libreta. La misma vida vista desde 2 ángulos distintos. Pensé en las mujeres que habían sido como yo. No exactamente como yo, porque cada historia es diferente, pero similares. Mujeres que habían aprendido a no leer los papeles, a no preguntar, a confiar en que alguien más se encargaba, a ocupar el espacio que les dejaban sin pedir más. Mujeres que una mañana abren un sobre del banco y descubren que su nombre ya no está en ningún lado. Me pregunté cuántas de ellas habían peleado. Me pregunté cuántas habían creído que no podían. Me pregunté si alguien les había dicho que sí podían. Cerré la libreta. El lunes tenía reunión con Daniela para revisar la respuesta que presentaríamos si Marcos y Valeria decidían pelear. Y el martes volvería al hospital. Y la vida seguiría siendo la vida, con sus papas para pelar y su gato que quiere algo y su café de la mañana. Esas cosas no cambian porque alguien te haya vaciado las cuentas. Pero algo sí había cambiado. Yo apagué la luz. Y entonces sonó el teléfono. No era Marcos, no era Daniela, era un número que no tenía guardado. Lo miré vibrar 2 veces. 3, contesté. Silencio al principio.
Luego una voz que tardé un segundo en reconocer. Era Valeria. Y lo primero que dijo no fue una amenaza. No fue una disculpa. Fue una pregunta que no esperaba. Rosa, ¿podemos hablar tú y yo solas? Sin abogados, sin Marcos. Me quedé quieta con el teléfono en la mano. Valeria, la mujer que había entrado a mi casa con llave ajena, buscando documentos que yo ya había guardado. La mujer que me había puesto un bolígrafo en la mano, en una sala de espera de hospital, y me había dicho, aquí y aquí, como si fuera lo más normal del mundo. La mujer que había construido esto durante 2 años, y ahora quería hablar, sin abogados, sin Marcos. Respiré despacio. ¿Por qué?, pregunté. Una pausa del otro lado. Porque creo que hay cosas que tú no sabes, y cosas que yo no sabía. Otra pausa. Y porque esto puede terminar de una manera que destruya a todo el mundo, o puede terminar de otra manera. La escuché. No el contenido todavía. La voz. La voz de Valeria siempre había sido controlada, lisa, sin fisuras, como una superficie de vidrio. Esta noche había algo diferente. No era arrepentimiento exactamente, pero era grieta. ¿Cuándo?, dije. Mañana, donde tú quieras. Pensé rápido. Daniela me había dicho claramente que no tomara decisiones sin consultarla, que no firmara nada, que no acordara nada sin su conocimiento. Pero esto no era firmar nada. Era escuchar. Y yo llevaba 38 años sin escuchar las cosas correctas porque nadie me las había dicho. No iba a ser rechazar información ahora. Mañana a las 10, dije. La cafetería del centro donde vi a Marcos. Bien. ¿Y Valeria? Hice una pausa. Si esto es otro intento de hacerme firmar algo o de convencerme de retirar la demanda, me levanto y me voy. Silencio breve. Lo entiendo. Colgué. Me quedé en el sillón oscuro un momento. Luego fui al cuarto de Patricia y toqué la puerta. ¿Estás dormida? No del todo. Entré. Me senté en el borde de su cama como cuando era niña, y yo ibas a contarle un cuento. Le conté la llamada. Patricia me escuchó con los ojos abiertos en la oscuridad. ¿Vas a ir?, preguntó. Sí. ¿Le avisas a Daniela? Esta noche le mando un mensaje. Patricia pensó un momento. ¿Quieres que vaya contigo? No, dije. Esta conversación la tengo que tener sola. Le escribí a Daniela antes de acostarme. Le expliqué la llamada y la reunión del día siguiente. Respondió en 10 minutos, a pesar de la hora. Ve, escucha, no prometas nada, no firmes nada, y cuando termines me llamas de inmediato. Luego agregó. Y Rosa, confía en tu criterio. Lo has tenido todo este tiempo, solo que nadie te había dicho que lo tenías. Guardé el teléfono, apagué la luz, dormí. Valeria llegó antes que yo. Estaba sentada en la misma mesa donde había estado Marcos 2 días antes, pero era completamente diferente verla y ella ahí. Marcos había llegado con tensión contenida, con esa rigidez de quien espera una confrontación. Valeria estaba sentada con las manos sobre la mesa, quietas, y parecía cansada. No el cansancio de una noche sin dormir. Algo más profundo. Me senté frente a ella. Nos miramos un momento sin hablar. De cerca, sin el contexto del hospital o de las cenas familiares. Valeria era simplemente una mujer de unos 40 años con ojeras y el pelo recogido deprisa. La abogada segura que yo había conocido seguía ahí, en la estructura de su postura, en la manera en que juntaba las manos. Pero algo encima de eso se había movido. «Gracias por venir», dijo. No respondí a eso. Solo esperé. Valeria tomó aire. Hay cosas que Marcos no sabe que yo sé, y hay cosas que yo no sabía que Marcos había hecho. Hizo una pausa. Y hay cosas que ninguno de los dos sabíamos de Gerardo. Me quedé quieta. ¿Qué cosas de Gerardo? Valeria abrió su bolso. Sacó una carpeta delgada. La puso sobre la mesa, pero no la abrió todavía. Antes de que Gerardo cayera enfermo, 2 semanas antes,
Vino a verme solo, sin Marcos. Su voz era cuidadosa, medida. Me dijo que quería modificar el acuerdo, que había ido demasiado lejos, que tu nombre tenía que seguir en la propiedad principal, por lo menos en la casa. Lo escuché sin mover un músculo. ¿Y qué hiciste con eso? Una pausa. No le dije a Marcos. Pensé que había tiempo, que lo hablaríamos con calma. Bajó la mirada un momento. Luego Gerardo cayó enfermo, y Marcos tomó el control de todo antes de que yo pudiera, o antes de que yo hiciera lo que Gerardo me había pedido. El cuarto se quedó en silencio entre las dos. Afuera la ciudad seguía sonando. Un bus, voces, el mundo que no sabía nada de lo que pasaba en esta mesa. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. ¿Por qué no me lo dijiste cuando me pusiste el bolígrafo en la mano en el hospital? Valeria no respondió de inmediato, y en ese silencio estaba la respuesta real, la que no iba a poder decir con palabras bonitas. Porque en ese momento, con Gerardo en cuidados intensivos y el plan ya en marcha, y Marcos manejando todo, lo más fácil había sido seguir. Lo más fácil siempre es seguir cuando ya empezaste. Eso lo entendía yo también. Había seguido durante 38 años por la misma razón. No te voy a pedir que lo entiendas, dijo Valeria finalmente. Solo vine a decirte lo que sé, y a decirte que estoy dispuesta a declarar lo que Gerardo me pidió esas 2 semanas antes de caer enfermo. Abrió la carpeta. Adentro había una hoja. Una sola. Era una nota. Manuscrita. Con la letra de Gerardo que yo conocía de 38 años de listas de mercado y notas pegadas en el refrigerador. La leí. Gerardo le pedía a Valeria que se asegurara de que la casa quedara a nombre de los dos. Que Rosa Elena no podía quedarse sin nada. Que había ido demasiado lejos y necesitaba corregirlo. La fecha era de hace 6 semanas. 2 semanas antes de la hemorragia. La doblé con cuidado y la puse sobre la mesa entre las dos. ¿Por qué me traes esto ahora?, pregunté. Valeria me miró directo. Porque el abogado del estudio se fue. Porque el notario habló. Porque esto vale un juicio que vamos a perder. Una pausa. Y porque tengo 2 hijas. Y Rosa. Y no quiero que crezcan con este apellido manchado de esta manera. Lo pensé. No era arrepentimiento puro. Había cálculo en ello. Siempre hay cálculo en las personas como Valeria, igual que siempre había habido cálculo en Gerardo, en Marcos, en todos los que habían aprendido a mover las piezas del tablero, mientras otros miraban hacia otro lado. Pero el arrepentimiento y el cálculo pueden coexistir. Y el resultado, si era el correcto, seguía siendo el correcto. ¿Marcos sabe que estás aquí?, pregunté. No. ¿Sabe que tienes esta nota? Dudo. Sospecha que algo me detuvo en algún momento, pero no sabe qué. Asentí despacio. Voy a necesitar que Daniela vea esto. Lo esperaba. Y si lo que me dices es verdad, si Gerardo te pidió protegerme y tú puedes declararlo, o eso cambia la conversación que tenemos con el juzgado. Lo sé. Nos miramos. Pensé en todo lo que esta mujer había hecho, y en todo lo que ahora estaba poniendo sobre la mesa. No eran lo mismo, no se borraban uno al otro, pero la nota de Gerardo era real. Yo conocía esa letra, y lo que decía era lo que Gerardo me había tratado de decir desde la cama del hospital, con las palabras rotas. Perdón. Cuídate. Había tratado de corregirlo antes de caer. No había llegado a tiempo. Bien, dije finalmente. Me levanté. Tomé la nota con cuidado y la puse en mi bolso. Te voy a llamar después de hablar con Daniela. Valeria asintió. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Daniela escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, miró la nota durante un momento largo. La tocó con cuidado por los bordes. Luego la puso sobre el escritorio. Esto, dijo, combinado con la declaración del notario y las inconsistencias en la firma, nos da una posición muy fuerte para una negociación.
negociación o juicio. Depende de lo que Marcos decida, pero mi recomendación es que les ofrezcamos una salida antes de llegar al juicio. Una salida que te restituya lo que te corresponde, sin necesidad de que esto se vuelva público. ¿Por qué les daríamos una salida? Me miró. No por ellos, por ti. Un juicio puede durar 1, 2 años. Es dinero, es desgaste, es tener esto abierto sobre tu vida durante todo ese tiempo. Si podemos conseguir lo mismo en 6 meses con una negociación, eso es mejor para ti. Lo pensé. ¿Y si no aceptan? Entonces vamos al juicio y ganamos de todas formas. Pero creo que van a aceptar. Hizo una pausa. Marcos perdió a su abogado. Tiene la nota de su padre. Tiene a su esposa que ya habló contigo. El suelo se le está moviendo debajo. Asentí. Haz lo que consideres mejor. No, tú decides. Yo ejecuto. Me gustó eso. Tú decides. Yo ejecuto. ¿Cuántos años había necesitado escuchar algo así? Negociación, dije, pero con condiciones claras. La casa vuelve a nombre de los dos mientras Gerardo viva. Después la mitad es mía. Las cuentas se restablecen. Y cualquier transferencia que se haya hecho a la constructora con mis bienes se revierte o se compensa. Daniela tomaba notas. ¿Algo más? Pensé. Que Valeria firme una declaración formal sobre lo que Gerardo le pidió. Quiero que quede en papel, no solo como prueba legal, sino porque quiero que exista. Que alguien más lo haya dicho en voz alta. Daniela asintió. Hecho. Esa tarde fui al hospital. Patricia vino conmigo esta vez. Cuando Gerardo nos vio entrar juntas, algo en su cara cambió. No sé si fue alivio o sorpresa, o simplemente la emoción de ver a sus dos mujeres en el mismo cuarto, después de todo lo que había pasado. Patricia se acercó y le tomó la mano sin decir mucho. Lo besó en la frente. Gerardo cerró los ojos un momento. Me senté. Le conté lo de Valeria, lo de la nota, lo de la negociación que Daniela íbase a proponer. Gerardo escuchó con los ojos abiertos y quietos. Cuando terminé, intentó hablar. Las palabras seguían costando, pero salían mejor que la semana anterior. Lo siento, dijo. Y luego, más despacio. Debí haberte protegido. Patricia apretó su mano, pero no dijo nada. Yo lo miré. 38 años. Una vida entera. 2 hijos. Una casa con jardín amarillo. Miles de comidas y enfermedades y noches y mañanas. Y al final de todo eso, un hombre en una cama diciéndome que debió haberme protegido. ¿Qué haces con eso? No lo perdonas de golpe. No lo condenas para siempre. Lo guardas en algún lugar complicado, donde caben las cosas que son verdad y duelen al mismo tiempo. Ya sé, le dije. Ahora me protejo yo. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete. Las mujeres como Rosa Elena necesitan que alguien las escuche. Y yo voy a seguir contando estas historias mientras haya alguien del otro lado. 3 meses después, Marcos firmó el acuerdo. No fue fácil. Hubo semanas de idas y vueltas, de documentos revisados y rechazados, y vueltos a revisar. Hubo una llamada donde Marcos levantó la voz y yo colgué. Hubo otra donde habló diferente, más bajo, con algo parecido a la vergüenza. Pero firmó. La casa volvió a tener mi nombre. Las cuentas se restablecieron. El apartamento que estaba en arriendo quedó dividido formalmente, según lo que correspondía a cada parte. No recuperé todo. Algunas cosas ya se habían movido de maneras difíciles de revertir completamente. Daniela me explicó cada punto con honestidad. Hubo pérdidas reales. Hubo cosas que quedaron incompletas. Pero mi nombre estaba de nuevo donde tenía que estar. Gerardo salió del hospital 6 semanas después de que se firmó el acuerdo. Volvió a casa con una silla de ruedas que necesitaría por meses, con sesiones de rehabilitación 3 veces por semana, con la mitad de la cara todavía ligeramente rígida, aunque mejorando. Volvió a su casa. A nuestra casa.
Yo estaba en la cocina cuando lo trajeron. Escuché la puerta. Escuché la voz de la enfermera de rehabilitación que vendría las primeras semanas. Escuché las ruedas contra el piso del pasillo. Salí. Lo miré. Él me miró a mí. No hubo grandes palabras. No hubo declaración. Solo estábamos ahí, en el pasillo de la casa donde habíamos vivido 38 años, mirándonos como dos personas que saben que algo se rompió y que lo roto no vuelve a ser exactamente lo que era, pero que tampoco tiene que ser nada. «Bienvenido», le dije. Y lo dije en serio, con todo lo que esa palabra puede contener. Bienvenido al lugar donde vivo yo también. Bienvenido a una casa que ahora tiene mi nombre, en los papeles. Bienvenido al resto de lo que sea que nos queda. Me apartó para que pudiera pasar. Y yo me aparté. Patricia volvió a su ciudad una semana después. En la puerta con la maleta pequeña en la mano, me abrazó igual que cuando llegó. «Llámame más», me dijo. «Sí. No cuando ya no puedas más. Antes». «Sí». Me soltó. Me miró. «Estoy orgullosa de ti, mamá. Lo guardé en algún lugar dentro donde las cosas importantes no se pierden. Hay noches que me siento en el jardín, el mismo jardín que planté hace 20 años. Las mismas plantas, algunas nuevas, el mismo olor a tierra húmeda cuando alguien las riega. El gato que se sienta en el borde del muro y me observa como si supiera algo que yo no sé. Pienso en los 38 años, en lo que fue real y en lo que no lo fue, en lo que construí y en lo que perdí, en lo que recuperé y en lo que no volverá. Pienso en la mujer que firmaba sin leer. Ya no soy ella exactamente, pero la entiendo. Entiendo cómo llegué a serla. Entiendo qué me enseñaron y qué no me enseñaron. Y entiendo que cambiar eso a los 63 años no es debilidad tardía. Es simplemente el momento en que llegó. No todas llegamos al mismo tiempo. Algunas llegamos más temprano. Algunas llegamos más tarde. Algunas todavía no han llegado. Y quizás esta historia las encuentra justo ahí, en ese momento antes de que lleguen, y les dice algo que necesitaban escuchar. Que se puede. Que no necesitas saberlo todo de antemano. Que puedes aprender sobre la marcha. Que un sobre del banco puede ser el principio de algo que todavía no sabes que eres capaz de hacer. Que una firma mal puesta no es el final de tu historia. Es, a veces, el principio de la verdadera. Me llamo Rosa Elena. Tengo 63 años. Y por primera vez en mucho tiempo, mi nombre está exactamente donde tiene que estar.